Hola hermanas, vamos con el devocional de esta semana que corresponde al libro de Habacuc. El versículo es el siguiente. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que dice así: He aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y antes de entrar directo a la meditación del versículo, vamos a centrarnos un poco en el contexto que había. Bueno, el profeta Habacuc se encontraba dentro, justo junto con todo el pueblo de Israel, había violencia, destrucción, iniquidad, digamos, no había un orden. Todo esto era producto del propio pecado del pueblo de Israel. Y Habacuc clamaba a Dios porque él restaurara el orden y lo cuestionó, ya que ante los ojos de Habacuc Dios se encontraba, digamos, indiferente o en silencio. Ante Habacuc, digamos, Dios estaba de alguna forma, ¿no?, ignorando las necesidades o la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Y de hecho, si empiezan a leer, digamos, el libro, si, digamos, los primeros versículos son eso, como aunque Habacuc está clamando, orando a Dios, vienen esos cuestionamientos, pues podríamos decir fuertes, ¿no?, del profeta hacia Dios, porque él no ve una respuesta hacia la crisis que se estaba viviendo en Israel. Pero Dios le responde y le dice pues cuál va a ser la forma en la que él traerá justicia a su pueblo. Y esto es de una forma que también desconcierta o pone aún más en confusión la mente de Habacuc. ¿Por qué? Porque le dice que la forma en la que va a traer esa justicia es a través de una invasión, y de una invasión por parte de los babilonios, del pueblo de los caldeos, a Israel. Entonces también aquí Habacuc se pregunta, ¿no?, como, ¿por qué este pueblo que es, a comparación de los judíos, pues menos justos que nosotros, va a ser el instrumento por el cual habrá ese castigo, ¿no? ¿Por qué pasará eso? Entonces, pues aquí otra vez Dios, ¿no?, aparte de que le da cómo va a traer la justicia a su pueblo, le da este versículo, ¿no?, que volvemos a leer. Dice: He aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y bueno, ya entrando en el pasaje, pues podemos ver cómo Dios hace aquí distinción de dos tipos de personas. Aquellos que les podemos poner que son los no rectos o injustos, y los justos. Y vamos a comenzar primero con los injustos, ellos cómo se comportan. Y el pasaje nos da la respuesta. Dice: ellos se enorgullecen. ¿Y esto qué quiere decir? Ellos no pueden reconocer a Dios, es decir, ellos no tienen a un Dios soberano, rey, salvador. Ellos tienden a tener, o son los que tienen, conductas de autosuficiencia. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que logren en su vida, cualquier meta, cualquier triunfo que tengan, va a ser solamente por ellos. Es algo que se consigue solamente por sus propias fuerzas. Y a la única persona también que pueden acudir en caso de problemas, tribulación, pues van a ser también ellos mismos. Por lo tanto, su adoración y alabanza pues no van a estar dirigidas hacia Dios, sino hacia ellos mismos. Y el segundo tipo de persona al que se hace referencia en el pasaje son los justos. ¿Y ellos cómo se van a comportar? El pasaje también nos da la respuesta, y lo que dice: el justo por su fe vivirá. Pero ¿esto qué quiere decir, o cómo es vivir por su fe? Bueno, el justo, digamos que es la contraparte de los injustos, pues él no se va a enorgullecer. Al contrario, va a reconocer a Dios como Salvador, como Rey, y justo como sabe que no puede salvarse por sí mismo o no puede llegar a ese estado, al único del que puede acudir es a Dios. Así también cualquier logro o meta alcanzada, sabe que la forma o el motivo por el cual lo logró es solamente por Dios. Por lo tanto, él va a merecer toda nuestra alabanza, gloria y gratitud. De manera que sabemos que Habacuc se encontraba bajo esta situación abrumadora. Él no sabía qué iba a pasar con Israel, él estaba desconcertado, ya sabía cuál iba a ser el juicio, y no encontraba paz en eso. Entonces, pues Dios le da esta respuesta que yo pienso o quiero pensar que trajo paz al corazón del profeta. Es decir, que también nosotros debemos reconfortarnos con esta declaración que hace Dios en su palabra, ya que a pesar de lo imposible que resulte una situación para los creyentes, pues esto no debe evitar que nos mantengamos confiados en los planes soberanos de Dios. Asimismo, pues esto nos dice que debemos estar perseverando, ¿no?, y siendo constantes en esta nueva vida que debemos tener, ya que también sabemos, ¿no?, que la fe no es un acto que suceda solo una vez
o que solamente vamos a tener fe o esta fe es solamente del día en que nos convertimos a Cristo, ¿no? Sino que debemos comprender que este es un estado en el cual debemos mantenernos, perseverar, en el cual nos debemos mantener, porque eso es un estilo de vida, es algo en el que debemos estar todo el tiempo, ¿no? 24/7, todo el año. Y sabemos, o esto nos da a entender, que el justo persevera en la fe, es decir, va a estar viviendo bajo la ley y bajo la voluntad de Dios, sin importar bajo qué situación se encuentre o qué dificultad se le vaya a tener en la vida, ¿no? Y así como Habacuc, que en ese momento a lo mejor se encontraba pues desesperado, pensando que Dios no estaba atento a esas necesidades, así nosotras también podemos encontrarnos a veces, ¿no? En situaciones dentro de la casa, dentro de la misma iglesia, familiar, situación familiar, podemos encontrarnos en esa situación, pero Dios nos da pues este recordatorio, ¿no? El justo por su fe vivirá, solamente tenemos que mantenernos constantes en este nuevo estilo de vida que debemos de mantener y Dios, digamos, debemos de confiar en los planes que Él tiene, que aunque no los entendamos, sabemos que Él siendo soberano y sabemos que siempre se va a hacer la voluntad y que todas estas cosas siempre serán para bien a nosotros.